Vamos a hablar hoy de las estesias, vamos a terminar hoy los temas que serían evaluados la próxima semana, ¿no? Entonces, esa evaluación, perdón, noviembre, ¿sí? Entonces, hablemos de las estesias. ¿Qué son las estesias? Por allá, cuando de pronto al principio del sistema nervioso, hablábamos de que existían dos tipos de sensibilidades. Una que era la sensibilidad somática general, que fue la que vimos, lo desarrollamos en ese capítulo del sistema nervioso, que son todos los impulsos que se van a generar en todo el cuerpo. Y estos impulsos pueden ser de tacto, presión, dolor, temperatura, propiocepción. Y el otro tipo de sensibilidad era la somática especial, que esa especial, como el nombre me lo indica, desde el punto de vista funcional, neurofuncional, eran impulsos que tenían su vía particular, su vía privada, por así decirlo, a través de la cual pues, se iba a conducir ese impulso, y que esas estesias estaban representadas por lo que son los órganos de los sentidos, ¿sí? Donde vamos a tener entonces el ojo, el oído, ¿sí? La parte de la visión, la audición, la parte del gusto y la parte de la olfacción, ¿correcto? Entonces hoy vamos a hablar de dos de las estesias, que es la parte de la visión y la parte de la audición. Entonces empecemos a hablar de la órbita y el globo ocular. Cuando nosotros hablamos de este tipo de estesia, específicamente la visión, tenemos que hacer referencia a tres elementos. Primero, la órbita, ¿sí? Que es la cavidad donde se va a alejar el segundo elemento, que es el globo ocular, y tres, los anexos de ese globo ocular, que es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, como les decía ahorita, la órbita es una cavidad ósea, ¿sí? Es una cavidad ósea que tiene como función en términos generales albergar al globo ocular con todos sus anexos. Esa órbita, esa cavidad está constituida por una serie de partes óseas, o sea, partes de algunos huesos. La órbita se va a encontrar ubicada en la parte anterosuperior del viscerocráneo y tiene la forma de una pirámide cuadrangular truncada, donde la base es la parte más anterior, o sea, lo que nosotros vemos es la base, que sería de manera como cuadrangular, y en la medida que se va profundizando, va terminando en vértice, al cual se le ha quitado todo ese vértice para que me quede también como una estructura en forma cuadrangular más pequeña que la base. Bueno, eso lo vamos a ver después. Muy bien, vamos a ver cuáles son los límites. Esto es la órbita, ¿sí? Esta es la órbita, y aquí vamos a tener pues las estructuras óseas que me van a formar esa órbita. Si ustedes se dan cuenta, en la medida que se va profundizando, se va reduciendo el diámetro hasta terminar con unas estructuras donde vamos a encontrar una serie de orificios. Hablemos del límite superior de esa órbita. Principalmente el límite superior va a estar conformado por la porción horizontal del hueso frontal, en primera instancia, como elemento más representativo de ese segmento superior. Y además de ello, vamos a encontrar el ala menor del esfenoides, terminando de formarme ese límite superior. Acá lo podemos ver mejor. Entonces, la parte superior, el límite superior, será la porción horizontal, ¿sí?, del hueso frontal y el ala menor del esfenoide. Y estos dos elementos me van a delimitar un agujero que va a recibir el nombre de el agujero óptico, por donde va a pasar precisamente ese nervio óptico. Una vez que ese nervio óptico sale del globo ocular, pues sale ese nervio óptico por este orificio para terminar en la corteza visual del cerebro, que sabemos que está a nivel del lóbulo occipital. En cuanto al límite medial, el límite medial de esa órbita va a estar dada primero en su parte más anterior por este hueso, que es el hueso lagrimal. Anteriormente se le llamaba el hueso unguis,
Hoy día se le llama el hueso lagrimal. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una fosa, precisamente que se llama la fosa lagrimal, donde voy a encontrar el saco lagrimal, que me va a formar parte de la vía lagrimal, que más adelante la vamos a ver. Y tenemos que en su parte posterior, el límite medial en su parte posterior, va a estar constituido por la lámina perpendicular del hueso etmoides. Esa misma lámina que a nivel de la fosa nasal me va a formar la parte superior del tabique nasal. También como elemento constitutivo de ese límite medial de la órbita tenemos la apófisis frontal del hueso maxilar superior. En su límite inferior, entonces va a estar constituido por parte del hueso maxilar superior, pero el mayor constitutivo va a ser el hueso malar o cigomático. Hueso malar o cigomático, ¿sí? Que me van a constituir el límite inferior de la órbita. Y el límite lateral será el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. De esta manera se delimita esa pirámide cuadrangular en donde en su interior vamos a tener el globo ocular. Observo 3 orificios, ¿sí? en esa órbita. El primero, el más superior y el más medial, será el agujero óptico por donde va a pasar el nervio óptico. Luego tendremos una estructura alargada, un orificio alargado que se va a llamar la hendidura orbitaria superior. También se puede llamar hendidura esfenoidal. ¿Por qué? ¿Por qué esfenoidal? Porque me la están conformando el ala menor del esfenoide y el ala mayor del esfenoide. Entonces, también se puede llamar hendidura esfenoidal superior, hendidura esfenoidal solita o hendidura orbitaria superior. Y en su parte medial, haciendo conexión con la hendidura orbitaria superior, estaría la hendidura orbitaria inferior. Aquí podemos ver mejor los orificios, el óptico, la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. A este nivel, ¿sí?, encontramos, y ahorita lo vamos a ver, una estructura que me va a servir de origen de los músculos extrínsecos de los ojos, ¿sí? Más adelante veremos cuál es esa estructura. Bueno. Luego, el segundo componente de esa órbita, de ese aparato visual, será el globo ocular, que ya es el órgano de la visión como tal, ¿sí? Ese ojo lo vamos a dividir su estudio en 3 componentes muy importantes, que son: de posterior tenemos la retina, en su parte anterior tendremos la parte esclerótica y en su parte intermedia lo que es la capa vascular pigmentaria. Entonces vamos a comenzar a hablar de la retina. Muy bien. La retina es una lámina, es una membrana que va a tapizar toda la parte posterior del globo ocular, ¿sí? Toda la parte posterior. Allí es muy importante esta retina porque es donde vamos a encontrar, en un sitio específico, vamos a encontrar los receptores visuales, que son los conos y los bastones, ¿cierto? Esa retina, vamos a la imagen, la vamos a dividir en 3. Todo esto que ustedes ven en el anaranjadito es la retina, ¿sí? Entonces la vamos a dividir en 3 porciones. La parte más posterior de la retina se va a llamar la retina visual. La parte intermedia, imaginémonos que esto es en 3D, entonces esto vendría así, ¿cierto? Toda esta parte superior, toda la parte medial, lateral y la parte inferior de la retina vendría siendo precisamente la retina media, y la parte más anterior de la retina se llamaría la retina ciliar, esta que está acá, y se llama ciliar porque va a estar en contacto con esta estructura que se llama el cuerpo ciliar. Hablemos de la retina visual. Se llama la retina visual porque 2 cosas importantes. Uno, allí, como les decía hace un ratito, voy a encontrar la concentración de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones.
Y fuera de eso encuentro también el inicio del nervio óptico. Entonces, y esos dos elementos son los que me van a permitir que se lleve a cabo precisamente ese fenómeno o esa función de la visión. Aquí tengo el inicio del nervio óptico. Esa estructura va a recibir el nombre de papila óptica. Al lado de la papila óptica veo una zona redondeada que recibe el nombre de la fóvea, ¿sí? La mácula que es la grande, y en el centro de la mácula hay una pequeña depresión que recibe el nombre de fóvea. En la fóvea es donde están los conos y los bastones, que son los fotorreceptores. ¿Cuál es la función de esos conos y de esos bastones? Aquí tenemos las capas de la retina, son 7 capas en la retina. Aquí están los conos y los bastones. Los conos pues son estas estructuritas alargadas a manera de cono. Ellos son los responsables de la visión cromática, es decir, de la visión a color. Ellos realizan la percepción de los colores. Y los bastones son los encargados de las monocromáticas, las imágenes monocromáticas, es decir, la percepción blanco y negro, ¿correcto? Entonces ahí inicia la parte de la visión. Entonces viene el estímulo, ¿sí? Que el estímulo es algo que estemos viendo, incide sobre estos fotorreceptores, ese estímulo se convierte en un impulso que va a viajar a través de estas neuronas. Salen esas neuronas se van a reunir al ladito y me van a formar ya el nervio óptico, y el nervio óptico se va a encargar de llevar ese impulso hacia la corteza visual. Señora. Cuando una persona es daltónica, ¿qué le pasa a los conos? No, el problema no está en los conos, el problema no está en la retina, el problema está en la corteza visual. Acuérdense que allá tenemos unas neuronas interpretadoras, ellas están interpretando mal el impulso. El problema radica es en el lóbulo occipital. Y en el lóbulo, si queremos ser más exactos, acuérdense que el lóbulo occipital tiene 3 circunvoluciones, la O1, O2, O3. El problema radica en O3, en la parte más inferior del lóbulo occipital, que es donde está la O2 y O3. Acuérdense que es el área visual discriminativa. Y específicamente en estos pacientes el problema está en O3, que esas neuronas interpretadoras están interpretando mal el estímulo que está llegando, ¿sí? Entonces ahí es donde radica el problema con los pacientes daltónicos. Bueno, muy bien. Aquí tenemos un fondo de ojo. Muy seguramente a la gran mayoría de los que estamos acá nos han hecho este examen, que es con un aparato especial que se llama el oftalmoscopio. El médico, pues se trata de que esté lo más oscuro el sitio. ¿Para qué? Para que haya dilatación de la pupila y uno puede entrar con el oftalmoscopio, y esto es lo que uno ve cuando uno entra. Esto, todo que ustedes ven en rosadito, es la retina visual. Esta es la papila óptica. Ahí vemos que por el medio de la papila óptica está saliendo una arteria que se llama la arteria central de la retina. Esa arteria da muchas ramificaciones que se dirigen hacia adelante para irrigar principalmente lo que es la retina media y la retina posterior, ¿sí? Son todas estas ramificaciones. Al lado, ustedes, si están lejos, ven aquí como un área hiperpigmentada. Esto es lo que es la mácula, y el centro se llama la fóvea. Aquí en la fóvea es donde están concentrados todos los fotorreceptores, conos y bastones. El realizar este examen de fondo de ojo es muy importante porque muchas alteraciones neurológicas y muchas alteraciones sistémicas se van a repercutir a nivel de la retina visual. Puede ser en el nervio óptico, por ejemplo, pacientes con meningitis, pacientes con hidrocefalia, en su fase media de la enfermedad, generan un problema que se llama edema de la papila óptica, ¿sí? En donde cuando uno hace el fondo de ojo, no se delimita bien delimitadito el nervio óptico, sino que se ve borroso y como irregular, los bordes se ven como irregulares, ¿sí? Eso es lo que se llama un edema de papila óptica o un edema papilar, que eso me está indicando que hay algo
que está comprimiendo, hay algo que está lesionando el nervio óptico. En este caso, ¿qué puede ser? ¿Sí? La meninge que están inflamadas, entonces al inflamarse comprimen el nervio óptico, o una hidrocefalia, entre otras causas. ¿Qué otra causa sistémica? Puede ser, por ejemplo, la hipertensión arterial. En esos pacientes que tienen picos hipertensivos, ¿sí? Esos pacienticos que por diferentes razones, o que no se toman el tratamiento con juicio, o que no hacen la dieta, hay momentos en que se les sube mucho la tensión, lo que nosotros hablamos de picos hipertensivos. En esos picos hipertensivos también se puede producir dos cosas, dos lesiones. La primera, edema de la papila óptica, y la segunda, hemorragias, que se rompan vasitos de esta arteria central de la retina, se rompan el vasito y uno ve la hemorragia. En algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de la hipertensión, se ve la hemorragia como si fuera algodón, ¿sí? O sea, las moticas de algodón, y eso se llaman infiltrados algodonosos. En otras enfermedades, como por ejemplo en la diabetes, cuando hay compromiso del nervio óptico y compromiso de los vasos sanguíneos, al transiluminar, es decir, al incidir el haz de luz sobre el fondo de ojo, los vasitos se ven brillantes, como de un color plateado, y precisamente eso se llama hilos plateados. Eso me están indicando que ya la diabetes están generando angiopatía, en este caso microangiopatía, que pueden llevar al paciente a una ceguera. ¿Por qué? Porque si ya hay hilos de plata, quiere decir que no hay buena circulación, no está recorriendo buena sangre sobre esas arterias, y pues puede estar comprimiendo, puede estar generando baja perfusión a nivel de la papila óptica, baja perfusión, entonces el nervio se puede ir atrofiando y el paciente puede terminar en una ceguera. Es una de las complicaciones de la diabetes. Entonces, en el fondo de ojos, y si ustedes ven en muchos trastornos neurológicos, uno mira mucho la parte del globo ocular, la respuesta de la pupila, por ejemplo, el reflejo fotopupilar, haciendo el fondo de ojo mirar cómo está el nervio óptico, cómo están los vasos que están saliendo de la arteria central de la retina, y eso me ayuda mucho el fondo de ojo. Muy bien. Tenemos la capa media, ¿sí? Que es una capa muy vascularizada. Ahí ya es muy vascularizada porque ya son ramas terminales de la arteria central de la retina. Y finalmente tenemos la retina ciliar, que es el límite anterior del compartimento medio del globo ocular. El globo ocular lo dividimos en tres compartimentos: anterior, medio y posterior, ¿sí? Entonces, la retina es el límite anterior del compartimento posterior, o es el límite posterior del compartimento medio. Ustedes han escuchado de repente que el paciente tiene un desprendimiento de retina. ¿Han escuchado eso? Que el paciente sufrió un trauma, un golpe y tuvo desprendimiento de retina. Eso es irreversible. O sea, la retina se suelta precisamente de esta capa, que es la capa esclerótica. Se suelta la retina y pues no tenemos manera como incidir ahí para suturarla, por así decirlo. Si hubiese la posibilidad como para restablecer esa función de la visión. ¿Qué hay que esperar en estos pacientes? Hay que esperar a ver si espontáneamente la retina pega solita. Obviamente no va a quedar al 100% del paciente. En algunos pacientes, dependiendo del grado de desprendimiento de la retina, pueden recuperar un determinado porcentaje de la visión, o definitivamente no recuperar nada, ¿sí? Bueno. Luego tenemos el compartimento medio, en donde voy a encontrar unos elementos muy importantes. Primero, el cuerpo ciliar, ¿sí? El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una estructura redondeada que parece como los radios de una cicla. Tiene una serie de proyecciones que vemos acá, como los radios de una cicla, y que tiene la particularidad que el centro de ese cuerpo ciliar es horadado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un orificio central, y en ese orificio central se encuentra un lente que se llama el cristalino. Ese es el lente natural que nosotros tenemos en nuestros ojos, ¿sí? El cristalino.
Ese cristalino es una lente biconvexa que es ligeramente aplanada en su parte anterior y muy abombada en su parte posterior. Ese cristalino se mantiene en el centro de ese orificio del cuerpo ciliar en virtud de un ligamento que se llama el ligamento suspensorio del cristalino y de unas fibras musculares, ¿sí?, que se llaman el músculo ciliar. Esas fibras musculares pues obviamente son o corresponden a un músculo liso, ¿verdad? ¿Cuál es la función de ese ligamento y de esas fibras musculares? No solamente es sostener el cristalino ahí en la parte central, sino que también ellos se mueven dependiendo de la distancia en la que nosotros estemos viendo un objeto, ¿sí? Entonces, el cristalino, en virtud de ese ligamento, en virtud de ese músculo, se puede o abombar o se puede aplanar, es decir, o se puede reducir y entonces en esa medida se abomba el cristalino, o se puede estirar más y en esa medida se va a aplanar el cristalino. ¿De qué depende ese movimiento de abombamiento o de aplanamiento? De la distancia en la que esté el objeto que nosotros estamos observando. Cuando nosotros estamos observando un objeto cercano, el cristalino se aplana, ¿sí? Se estira ese músculo ciliar, se estira ese ligamento y entonces van a aplanar más, o sea, reducen el diámetro del cristalino para que la imagen caiga en el punto visual. De pronto ustedes se acuerdan de física, que el punto visual, etc. Si el objeto es lejano, entonces se abomba el cristalino para hacer que el objeto que estamos mirando llegue al punto visual, ¿sí? Entonces, aplanamiento, visión cercana; abombamiento, visión lejana. Muy bien. Y luego tenemos la parte más anterior del globo ocular, en donde tenemos la esclerótica, ¿sí? Allí, ¿qué encontramos? Encuentro otro disco, ¿sí?, que se llama el iris. Ese iris también tiene una particularidad de que es horadado, o sea, tiene un orificio central, y ese orificio central se llama la pupila. ¿Qué particularidad tiene la pupila? De que dentro del iris hay dos tipos de músculos. Un músculo que se llama irido constrictor y otro músculo que se llama irido dilatador. El músculo irido constrictor me cierra la pupila y el irido dilatador me abre la pupila. ¿Y eso para qué? Para regular la cantidad de luz que vaya a entrar por el cristalino o que vaya a entrar al cristalino. El globo ocular tiene unos medios que se llaman los medios refringentes. La función de esos medios refringentes es facilitar que las ondas lumínicas lleguen al punto visual para que se forme la imagen, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos medios refringentes? Tenemos unos medios líquidos, que ahorita vamos a hablar de esos medios líquidos, ¿sí?, que es el humor acuoso, el humor vítreo, y el cristalino también es otro de los medios refringentes, ¿sí? Entonces, la pupila lo que hace es o dilatarse o cerrarse para regular qué tanta cantidad de luz llegue al cristalino, y del cristalino, él con su abombamiento o aplanamiento lleva esa imagen al punto visual. ¿Cómo es ese movimiento? ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de luz. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar oscuro, necesitamos que la poca luz, la penumbra que llama uno, que la poca luz que hay en ese espacio, en ese sitio, entre el 100% de esa poca luz para que se pueda formar la imagen. Entonces la pupila, ¿qué? Se dilata para captar todo ese pocotón de poca luz que hay, ¿sí? Y que asegurar de que entre esa luz. Por eso, por ejemplo, cuando estamos en nuestra habitación o en algún lugar oscuro, la pupila está dilatada y nosotros podemos ver los objetos que están en esa oscuridad, ¿verdad? Los podemos ver relativamente bien, ¿sí? Cuando estamos en un sitio que haya mucha luz, por ejemplo, si salimos a la calle, si nos sentamos bien allá debajo de las lámparas, entonces hay mucha luz, la pupila, ¿qué hace? Cerrarse, ¿sí? Cerrarse para que no entre tanta luz
al cristalino y la imagen se pueda formar correctamente, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos, de pronto no sé si les ha pasado a ustedes, estamos en nuestra habitación, está la luz apagada, escuchando música de repente, entonces nuestra pupila está cerrada. Ese proceso, cuando la pupila está cerrada, se llama miosis, ¿sí? Miosis. Está cerrada la pupila y de repente entra alguien a la habitación y prende la luz, ¿sí? La pupila está midriática, no miótica. Está la pupila midriática cuando estamos en un lugar oscuro, ¿sí? Y entra una persona y prende la luz, imagínense toda esa pocotón de luz que entra por la pupila lesiona el cristalino y por eso nos fastidia tanto cuando alguien ingresa y prende la luz. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta, por así decirla, inmediata de nosotros? Pues inmediatamente nosotros cerramos los ojos, nos ponemos la mano, ¿sí? Porque eso genera un trauma óptico, un trauma lumínico, e inmediatamente la pupila se cierra, ¿sí? Ese reflejo se llama el reflejo fotomotor, y ustedes han visto de pronto en televisión, cuando llegan esos pacientes con trauma, inmediatamente lo que hace uno es eso, ver cómo reacciona la pupila ante un reflejo lumínico. Entonces uno llega con una linternita y ilumina la pupila y uno ve si se cierra o se queda abierta. Si yo incido con esa luz la pupila, ¿cuál es la respuesta que tiene que generarse ahí? Miosis, ¿sí? Miosis. Pero si yo veo que la pupila, también miro qué tan rápido se genera la miosis. Entonces, porque puede generarse muy despacio esa miosis y no completamente. Uno busca que haya una miosis total, ¿sí? Que quede bien pequeñita esa pupila. Eso me puede indicar desde un principio, uno, ¿hay o no hay un daño neurológico? Y dos, ¿qué tan severo puede ser ese daño neurológico? Eso se llama el reflejo consensual o reflejo fotomotor. Muy bien. Por delante de ese iris encuentro esta membrana blanca que está rodeando todo el globo ocular. Esa membrana blanca recibe el nombre de esclerótica, ¿sí? O esclera. Cuando esa esclera está justo por delante del iris, la esclera recibe el nombre de córnea, y la esclera que está alrededor del iris recibe el nombre de conjuntiva. Entonces, todo esto, perdón, hacemos un dibujito. Entonces, aquí tendríamos el iris, la pupila. Entonces, esta esclera que está por delante del iris, acá, imaginémonos que esto fuera en 3D, es la córnea. Y esta esclera que está alrededor es la conjuntiva, ¿sí? Ya el resto de esclera que nosotros no vemos, ¿sí? O tenemos que levantar el párpado, es lo que recibe el nombre de, verdaderamente, de esclera. ¿Correcto? Bueno. Muy bien. El globo ocular tiene dos cavidades. El globo ocular tiene dos cavidades. Tiene una cavidad anterior y una cavidad posterior. Sí. Tiene una cavidad anterior y tiene una cavidad posterior. La cavidad posterior, ¿de dónde a dónde va? Desde el cristalino hasta la retina visual. Esa es la cavidad posterior. Y esa cavidad posterior adentro tiene un líquido, ¿sí? Ese líquido se llama el humor vítreo. Es un líquido como gelatinoso, es como una gelatina, ¿verdad? El humor vítreo. Y dentro de ese humor vítreo, que les decía, es uno de los medios refringentes, ¿sí? Del globo ocular, va a haber un canal que se llama el canal hialoideo, ¿correcto? Luego viene la cavidad anterior. La cavidad anterior, ¿de dónde a dónde va? De la córnea hasta el borde posterior del cristalino, ¿correcto? Esa cavidad anterior a su vez se divide en dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior, ¿de dónde a dónde va? Va de la córnea al borde anterior del
cristalino de la pupila, y la cámara posterior va del cristalino, el borde anterior del cristalino al borde posterior del cristalino. Para hacer más fácil ese trabalenguas, entonces más bien ubicamos el iris. Entonces la cámara anterior va de la córnea al iris, y la cámara posterior del iris al borde posterior del cristalino. Esas dos cámaras que en conjunto me forman la cavidad anterior del globo ocular también tienen un líquido. Ese líquido es mucho más filante, es decir, es más aguadito, por así decirlo, es más líquido, más fluido, se llama el humor acuoso, ¿sí? Entonces, en la cavidad anterior tengo el humor acuoso y en la cavidad posterior tengo el humor vítreo. Cuando uno hace, y lo veremos cuando hagamos la disección del globo ocular, uno incide sobre la córnea, muy suavecito, ese primer líquido, ese humor acuoso es el primer líquido que sale, ¿sí? Es bien filante, hay que estar muy pendiente. De una vez les digo, cuando estén haciendo la disección, ¿por qué? Porque primero que todo, es un líquido de poca cantidad, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, pues esa cavidad anterior tiene muchos elementos, entonces va a haber una poca cantidad de humor acuoso. Entonces, cuando uno incide la córnea, el líquido sale rápidamente, ¿sí? En cambio, el humor acuoso, el humor vítreo, perdón, es más abundante. ¿Por qué? Porque la cavidad posterior es hueca y lo único que está contenido dentro de esa cavidad posterior, pues va a ser precisamente el humor vítreo, ¿sí? Bueno, muy bien. Y finalmente tenemos los anexos al globo ocular. ¿Qué significa eso de anexos al globo ocular? Pues son una serie de estructuras que van a permitir el correcto funcionamiento de ese globo ocular. Es decir, le ayudan al globo ocular para que el estímulo de la visión llegue correctamente hasta el punto visual. Entonces, ¿cuáles son esos anexos del globo ocular? Primero que todo, los párpados. Los párpados son unos repliegues cutáneos, unos repliegues de piel que tienen la función de proteger al globo ocular, protegerlo del ambiente, de